Por eso, en este segundo bloque, vamos a hablar de algo muy importante, que es la dinastía Julio-Claudia, cómo se estructura, cómo se desarrolla, qué imaginarios tienen y por qué gobiernan tanto tiempo a Roma. Ya vimos que Octavio Augusto gana ese título por dos razones. Primero, porque derrotan a Marco Antonio y a Cleopatra VII. Y segundo, porque el tipo logra mostrarse como el único y el real heredero de Julio César. Entonces, acá quiero que analicemos muy bien cómo se configura esta dinastía. Porque Octavio Augusto dura 41 años en el poder. Logra consolidar una relación un tanto armónica con el Senado, que nada que ver con el Senado actual. Es un Senado mucho más oligárquico, porque prácticamente ser senador era la cuota inicial para ser emperador. Entonces, acá es muy importante reconocer que el senador de la época no era un simple parlamentario como el de hoy. Era casi que ser un vicepresidente, entendiéndolo de manera comparativa y corriendo el riesgo de incurrir en anacronismo. Entonces, vamos a hablar un poco de Augusto y de cómo el tipo logra perpetuarse en el poder. Entonces, acá quiero leerles algo que me parece muy interesante. Dice así: con apenas 20 años de edad, Octavio entró en la escena política como vengador del asesinato de Julio César. Su ambición sumió al pueblo romano en 5 guerras civiles consecutivas que llevaron a la muerte a miles de caballeros y senadores de la vieja oligarquía republicana. Sometió al pueblo y al Senado, y convertido en señor único de Roma, inauguró una nueva forma de gobierno, el Principado. Hay una película muy interesante que pensaba que nos viéramos hoy, pero ya estamos muy cogidos de la tarde y tampoco la traje, pero de pronto la podemos ver más adelante, que es la película de Calígula. Esa película de Calígula tiene unas escenas iniciales que darían para dar un curso completo. Cuando Calígula llega a donde Tiberio, que en ese momento es el emperador romano, ve que todo el mundo le rinde pleitesía. Entonces Calígula le dice a Tiberio: uy tío, es un tío abuelo, uy tío, te aman mucho aquí en Roma. Y Tiberio le responde: no me aman, me temen, que es mejor. Y ese me temen es lo mismo que hizo Octavio Augusto, que fue el primer emperador, Tiberio fue el segundo. El régimen del terror lo han sabido manejar muy bien dictadores, emperadores, reyes, presidentes, narcotraficantes. Porque meter miedo es una de las formas más estratégicas de mantener el poder, más que lograr que el pueblo me ame, que el pueblo me tema. Por eso ven ustedes que en muchas regiones del país los grupos paramilitares jugaban fútbol con las cabezas de los decapitados que habían sido ajusticiados por ser guerrilleros o por ser colaboradores de las guerrillas. Y así fue como los paramilitares también montaron su régimen del terror. Y por eso mismo quiero que
hablemos particularmente de 6 hechos que fueron muy importantes para comprender estos 41 años del régimen de Octavio Augusto. Primero, recordemos que en el año 63 antes de Cristo ya se veía de cuál era la raíz de él, porque el 23 de septiembre, cuando nace Cayo Octavio II, él es hijo de Atia, que es una sobrina de Julio César. Por eso mismo, él se considera como por sangre el heredero legítimo de Roma, y esto se sigue manteniendo durante varias épocas con la filosofía ius naturalista en la Edad Media y en todo el antiguo régimen que llega hasta la Revolución Francesa. Dime de dónde vienes, de quién eres hijo, y te diré qué poder tienes. Entonces acá él siempre dijo: yo soy el hijo de Atia, la sobrina de Julio César. Él es mi tío político y por ende yo soy el heredero. Estoy por encima del lugarteniente de él, del amante de él, que son impostores. Yo soy sangre. Y eso también fue muy importante para él postularse en el poder. Y ya en el año 44, antes de la era cristiana, sucede algo muy importante, que el tipo regresa del oriente a Roma, y allí él ratifica una adopción testamentaria en donde se autoproclama como el verdadero heredero de Julio César. Y ahí es cuando pasa a llamarse Gaius Julius César Octavius Divi Filus. Miren que no solamente en esta época, sino en gran parte de la historia, los nombres son muy importantes para no solamente crear la identidad, sino también para decir yo a qué tengo derecho. Por eso muchos guerreros tienen bastantes nombres, y más en estas épocas en donde no existían los apellidos. Los apellidos eran los sobrenombres. Entonces, por ejemplo, decían Octavio el Severo, por decir algo. Entonces, severo era un adjetivo de fuerza, era un apodo que luego se fue tomando como el apellido. Y también era muy importante la región de la que provenía el personaje. Ya lo vimos en Grecia: Diógenes de Sinope, Diógenes de Apolonia, Diógenes. Entonces, al decir Diógenes, uno no decía nada, pero si uno decía Diógenes de tal, o Tales de Mileto, o Heráclito de Éfeso, entonces ya uno decía: es que yo soy de acá. Entonces, ser de un territorio y tener ciertas características, ciertos adjetivos, eran los que daban el respeto. Alejandro Magno, Ciro el Grande. Entonces, ese tipo de apodos y de adjetivos son los que perpetúan el poder. Y recordemos que, bueno, en el 43 Marco Antonio es derrotado. Y acá es cuando Julio César empieza a postularse con 200.000 soldados como el gran heredero de Roma. Y también recordemos que Marco Antonio y Octavio fueron amiguitos para derrotar a Bruto y a Casio en la batalla de Filipos. Precisamente ese tipo de nombres como Bruto, ya sabemos lo que termina significando en la historia: severo, bruto, cómodo. Vean que hoy día son adjetivos, pero en ese momento eran apelativos para referir una realidad según las características de cada personaje. Y la batalla de Actum o de Accio se convierte en el año 31
en la derrota definitiva de Marco Antonio y de Cleopatra y en el nacimiento del Imperio Romano, que se oficializa el 13 de enero del año 27 antes de Cristo, que es precisamente en esa fecha cuando Octavio recibe el título de Augusto. Y finalmente, pues, el tipo, desde su viaje por Oriente, había demostrado todas las estructuras del poder. Y otra cosa, que en esta época también se manejaba mucho la figura del mecenas, que el mecenas era una especie de patrocinador. Por ejemplo, Aristóteles era el mecenas de Alejandro Magno, intelectualmente hablando. Y por otro lado, también vale decir que había que abolir con todo esa figura de los triunviratos, y los Filipos también fueron muy importantes en ese contexto, porque recordemos que los Filipos son los acusados de asesinar a Julio César. Y en ese contexto, al encontrar culpables, era muy fácil matarlos y limpiar a los verdaderos autores intelectuales de este asesinato. Y miren ustedes que a Marco Antonio lo pintan como un tipo bastante barroso, como con el rostro deforme. Voy a mostrarles cómo pintaban más o menos a Antonio en esa época. Como un tipo que no tenía nada de gracia. Y Cleopatra, pues en las monedas también se ve con un rostro pues bastante alejado del ideal griego. Entonces también dicen que Cleopatra era seductora por su personalidad más que por su belleza física o por su carácter simétrico en el rostro y en el cuerpo. Y acá Augusto se convierte en el sumo pontífice, en el máximo pontífice. Y miren que casi todo lo que llamamos Vaticano hereda un montón de tradiciones del Imperio Romano. Aquello de besar el anillo del Papa, en esa época se besaba el anillo del emperador. Cuando ustedes vean la película de Calígula, si no la han visto, se van a dar cuenta de eso. Los trajes que utilizaban, según la época, según la celebración que se estuviese dando, si era un funeral, un matrimonio, una bacanal. También es muy importante mirar que no es tan cierto eso de que el Imperio Romano se cayó, sino que más bien se convirtió en imperio teocrático católico. La Guardia Pretoriana también es muy importante porque era ese poder militar que garantizaba el poder del emperador. El emperador podía tener enemigos en el Senado y entre los patricios, pero lo más delicado era echarse encima la Guardia Pretoriana, y por eso Calígula dura tan poco en el poder y lo matan estando en el poder a los 3 años y 8 meses de gobernar, porque Calígula se echó enemigo a todo el mundo, prostituyó a las patricias y las convirtió en botines para recoger dinero y oro al Estado, asesinó a senadores solo por sospecha, asesinó a todos aquellos que pudieran amenazar su régimen, como su hermanastro gemelo, que no era gemelo de él, sino que le decían gemelo. Asesinó a Macro, que fue de los pocos fieles a él. Asesinó a Próculo después de abusar de él y de su esposa. Nombró cónsul y sacerdote a su caballo Incitatus. Entonces, ahorita que hablemos de Calígula, van a ver ustedes que él no supo manejar la Guardia Pretoriana y por eso mismo no tuvo quien lo cuidara, porque por ejemplo Nerón tenía casi igual de escándalos a Calígula, pero Nerón supo controlar más tiempo y mantener contenta a la Guardia Pretoriana, así tuviera gran parte del Senado en contra. Y acá
quiero que miremos algo muy interesante. O sea, las grandes obras que se conocieron como las murallas romanas, para que ustedes vayan viendo lo que era el poder de Roma en ese momento. Y también quiero que miremos cuáles eran las bases de Augusto para mantener su imperio. Por ejemplo, distinguirse claramente de los bárbaros. Bárbaros, aquellos que fueran antihigiénicos, aquellos que fueran totalmente alejados de lo que los romanos creían lo correcto. Por ejemplo, ¿cómo satanizaban los romanos a los egipcios? Ah, no, es que practican el incesto. Ah, estos otros, son caníbales. Estos otros son sucios y peludos. Entonces, ahí podemos ver cómo los romanos empiezan a crear una identidad con base en el enemigo. Aquí tenemos la primera emperatriz de Roma, que es Livia, la esposa de Octavio Augusto. Otra cosa que hizo que Octavio Augusto durara tanto en el poder, 41 años, que el tipo supo tener una pareja estable, diferente a Claudio, porque Claudio tuvo muchas esposas que se burlaban de él, que hacían orgías, que lo trataban de estúpido. Claudio se casa con su sobrina Agripina, le va muy mal. Con Mesalina también le va muy mal. Mesalina compite con una prostituta. ¿Cuál de las dos puede tener más sexo en un solo día? Y era que la esposa del emperador. Entonces, o sea, a Claudio le ven la cara de idiota, pero es porque Claudio era un idiota en muchos aspectos. Claudio parecía más idiota de lo que era, porque el tipo era tartamudo, era cojo, era jorobado y parecía tonto, pero no era tan tonto como podría imaginarse. Ahorita hablaremos un poco más de Claudio, pero miren lo bonito que se construye en Roma. Miren esta serie de monumentos arquitectónicos, de vías de comunicación que inexorablemente condujeron al desarrollo de Roma. Mire cómo se construye una Roma de mármol, una Roma que se muestra imponente. Miren cómo eran de bonitos los famosos foros imperiales, lugares del encuentro, lugar para hacerle tributo a los dioses, que eran los mismos dioses griegos pero con otros nombres. Y mire cómo era el abastecimiento de los acueductos romanos, que también ayudaron a su proceso de desarrollo y de urbanización. Entonces, Augusto definitivamente deja un legado que lo hereda totalmente Tiberio. Tiberio es un emperador muy interesante por varias razones. Primero, porque el tipo empieza quitando el camino a Germánico, porque Germánico, que era un gran guerrero que peleó en batallas al lado de Casio Querea, Germánico era un obstáculo muy grande para que Tiberio heredara el imperio romano de Augusto. Pero Tiberio manda a asesinar a su hermanastro Germánico y con eso él se queda con el imperio romano. Y por eso Calígula se da cuenta que su tío abuelo Tiberio es un asesino y es el que mandó a asesinar a su padre Germánico. Por eso Calígula lo trata hipócritamente, y cuando Tiberio está muy enfermo, ya como con 78 años, él se va de Capri a Roma, dizque a cuidarlo. Pero lo que hace Calígula es mandar a matar a Tiberio. ¿Pero qué tiene Tiberio? Que Tiberio es un tipo que gobierna muy parecido a Augusto. El tipo trata de no echarse el Senado en contra, pero él reconoce que cualquier senador te puede dar un golpe de estado en cualquier momento. Tiberio gobierna buen tiempo también, no tanto como Augusto, pero Tiberio alcanza a gobernar 13 años. Y en esos 13 años se empieza
a dar una serie de orgías llamadas bacanales en honor al dios Baco, llamado Dionisos por los griegos, y se empieza, entre comillas, a desordenar el imperio. Porque Tiberio lo que empieza es a competir directamente con senadores. Pero hay algo muy interesante históricamente hablando en la época de Tiberio, que es el nacimiento de Jesucristo. En esta época nace Jesucristo, que en ese momento, pues, cuando Jesucristo nace, Tiberio ya lleva 14 años en el poder. Y realmente, pues, Tiberio no ve a Cristo como un peligro, ni siquiera sabe quién es Cristo. Ustedes leen, por ejemplo, a Flavio Josefo. Flavio Josefo le dedica un párrafo a Cristo. Así de poco importante era Cristo en la época. O sea, Cristo se vuelve importante como 300 años después de su muerte. Cristo era un hereje para los judíos. No era un peligro para el imperio romano porque ni siquiera sabían quién era. Poncio Pilato era un prefecto de Roma, que algunas traducciones lo llaman procurador, pero que realmente el término de procurador también lo ven como anacrónico para la época, pero realmente Poncio Pilato le importó un carajo Cristo. Tanto es así que lo pone al nivel de un bandido como Barrabás, de un ladrón, y le dice al pueblo judío: ¿a cuál matamos de los dos? ¿A este hereje judío, que para nosotros nos da lo mismo que sea hereje, que nosotros creemos en varios dioses, o a este bandido ladrón de Barrabás? Y el pueblo judío, influenciado por las castas, dice: matemos a este hereje, que es peor un hereje que un bandido y ladrón como Barrabás. Entonces terminan haciendo crucificar a Cristo, pero Tiberio ni se da por enterado, porque Tiberio, cuando matan a Cristo, pues él ni se entera, y él realmente se preocupa es por mantener su poder, porque él desconfía claramente de Calígula. Y estamos hablando de un tipo que en el año 33 ya estaba en decadencia, que es supuestamente el año cuando matan a Cristo, en el año 33, cuando Tiberio ya estaba en sus últimas, cuando Tiberio le quedaban 4 años de gobierno y ya estaba empezando a perder adeptos, ya estaba muy anciano también, entonces ya estaba cansado, ya no era suficiente con las bacanales, con las orgías. Y a Tiberio se le sale el imperio de las manos, precisamente porque Calígula llega y empieza a conspirar y a decir: este man, Tiberio, fue el que mató a mi padre Germánico, y empieza a manejarlo con hipocresía. Incluso en la película de Calígula hay una escena muy divertida en donde Tiberio le sirve una copa envenenada a Calígula y le dice: toma, toma. Y Calígula, antes de tomarla, la huele, y cuando Calígula la huele, le dice a Gemelo: bebe tú primero y después bebo yo, porque Calígula sabía que Tiberio quería mucho a Gemelo y que lo veía como su heredero a futuro. Entonces, cuando Gemelo va a beber la copa envenenada, Tiberio se la arrebata y la bota a la piscina, con lo que demuestra que quería envenenar a Calígula. Entonces es muy divertido porque esa era la forma predilecta de matar al enemigo, entre comillas, con sutileza, y eso se ve hasta en la época de los Borgia y en toda la Edad Media también, de envenenar al enemigo familiar.
Y hay dos cosas muy interesantes que uno puede ver ahí. Cuando una persona brinda con otra, le dice salud. Y salud es un ritual que significa confío en ti, confío en que no me estás dando una copa de vino envenenada. Entonces, cuando alguien estornuda, por eso le dicen salud, porque el estornudo lo ven como un acto de salud, un acto de vida, porque uno está expulsando a través del estornudo los virus que lo atacan en el organismo. Por eso el brindis significa brindo contigo y soy capaz de tomar de tu copa y soy capaz de tomar la copa que me serviste porque sé que la copa no está envenenada. Y toda esa creencia, todo ese ritual viene desde esta época del Imperio Romano. En el tercer bloque ya vamos a hablar de cómo Calígula tumba a Tiberio y se convierte en el emperador romano quizás más odiado y con más mala prensa.